Cancela tu boda y huye de tu marido, me dijo en un sueño mi abuela fallecida, un día antes de casarme, y yo, creyendo que era solo una pesadilla, decidí ignorarla. Pero cuando llegué al altar, me quedé paralizada al ver que... Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Isabela Romero tenía 29 años y una inteligencia aguda que incomodaba a más de uno. Criminóloga y especialista en perfilación psicológica, había construido su carrera sin ayuda de nadie, en un mundo donde las apariencias importaban más que los principios. Había crecido sabiendo que los monstruos rara vez se escondían en callejones oscuros, muchas veces usaban traje, daban entrevistas en televisión y sabían sonreír con los labios, pero nunca con los ojos. Esa noche, la noche antes de su boda, Isabela no podía dormir. En lugar de sentirse emocionada, tenía una inquietud que no lograba explicar. Se revolvía en la cama del hotel donde su familia la había hospedado, intentando convencerse de que era solo ansiedad. Cerró los ojos, apretó las sábanas, pero el sueño la envolvió con una crudeza inesperada. Soñó con su abuela Teresa. La vio exactamente como la recordaba, el cabello blanco perfectamente recogido, el vestido de flores hasta la rodilla, y ese olor a lavanda que siempre la acompañaba. Pero su rostro estaba desfigurado por la angustia. En el sueño, la abuela caminaba rápido por un campo oscuro, como si viniera corriendo desde otro mundo, y al verla, gritó con fuerza. «Isabela, escúchame, por favor. Cancela tu boda. Huye de ese hombre antes de que sea tarde». Isabela, paralizada, intentó responderle, pero su boca no se movía. Las lágrimas de su abuela caían sobre el suelo seco como si fueran fuego. La imagen se desvaneció en segundos, pero su voz quedó retumbando. Despertó de golpe, empapada en sudor. Miró el reloj, 3:17 de la madrugada. Todo estaba en silencio, excepto su respiración agitada. Caminó descalza hacia el balcón del hotel, envolviéndose en la bata. Las luces de la ciudad titilaban allá abajo. Se abrazó a sí misma. Fue solo un sueño, se repitió en voz baja. Estoy nerviosa. Nada más. Y, aún así, una parte de ella quiso tomar el teléfono y cancelar todo. Pensó en llamar a su madre, que dormía a 2 puertas de distancia. Pensó en Andrés, su mejor amigo y abogado, en Julieta, su dama de honor. Pero no lo hizo. Al amanecer, se obligó a sonreír frente al espejo. «Y es normal sentir miedo antes de una boda», murmuró mientras se aplicaba el maquillaje. «No soy una adolescente. Todo estará bien». Pero en lo profundo de su mente, la frase de su abuela seguía repitiéndose como una amenaza. El día transcurrió en medio del bullicio. Fotógrafos, maquillistas, familia, empleados del hotel y flores, muchas flores. A las 5 de la tarde, Isabela caminaba hacia el altar. Su vestido blanco con bordados de encaje francés le daba un aire de nobleza serena. Pero por dentro, todo era un torbellino. Y entonces lo vio. Esteban Salazar, de 34 años, director general de Salazar Group, el hombre con quien había compartido los últimos 2 años. Sonreía, vestido con un traje gris claro. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Isabela se detuvo un segundo, sintió que le fallaban las piernas. Algo no encajaba. Aún así, la ceremonia avanzó. Los votos fueron pronunciados, los anillos intercambiados, y las copas se alzaron. Hubo besos, aplausos, felicitaciones. Nadie sospechaba que en ese mismo instante, en el corazón de la novia, se había encendido una alarma que no dejaba de sonar. Horas más tarde, en la suite presidencial del hotel donde pasarían la primera noche de casados, Isabela encendió velas aromáticas, acomodó el vino y se sentó al borde de la cama. Su vestido descansaba sobre el sofá, y ella, envuelta en una bata blanca, esperaba con ilusión, o al menos eso fingía. Esteban no aparecía. Pasaron 20 minutos. 30. 1 hora. El vino ya estaba tibio. Las velas comenzaban a apagarse. Isabela se levantó para enviarle un mensaje, pero se detuvo. No quería parecer desesperada. A las 12:23 de la noche, escuchó la cerradura girar. Al fin, susurró aliviada. La puerta se abrió lentamente. Isabela se puso de pie, arreglándose el cabello con prisa.
Su sonrisa murió antes de nacer cuando vio lo que había al otro lado de la puerta. Esteban entraba, con Julieta. Julieta Duarte. Su mejor amiga desde la universidad. Su confidente. Su dama de honor. Vestía un vestido negro ajustado, demasiado corto para la ocasión. Llevaba el cabello suelto, los labios rojos como sangre, y una sonrisa burlona dibujada en el rostro. Se aferraba al brazo de Esteban como si fuera una amante oficial, no una intrusa. Isabela no pudo emitir sonido alguno. ¿Sorprendida?, preguntó Esteban, sin mirarla a los ojos. ¿Qué está pasando?, no alcanzó a decir ella, dando un paso atrás. Julieta se rió. ¡Ay, Isabela! ¿De verdad pensaste que este cuento de hadas era real? ¿Que Esteban te amaba? Esteban se soltó del brazo de Julieta y dio unos pasos hacia su esposa. No sé cómo lograste engañarte tanto tiempo. Cada día contigo era un recordatorio del rostro de tu padre. ¿Sabes lo que le hizo al mío? Isabela frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Tu padre arruinó a mi familia. Lo arruinó todo. Lo llevó a la ruina, al suicidio. Y tú pagas por eso. Ella retrocedió un poco más, su mente tratando de procesar lo que oía. Estás confundido. Mi papá fue un hombre recto, no haría daño a nadie. Esteban rió con amargura. Claro. Todos los criminales tienen hijas que los creen santos. ¿Sabes cuánto tiempo llevo planeando esto? Julieta intervino, deleitándose en el caos. Toda la relación fue un montaje, querida. Cada palabra, cada gesto, cada caricia. Un guión perfecto para que tú creyeras en un amor que no existía. Isabela sintió como si el suelo se deshiciera bajo sus pies. Todo se quebraba. 2 años de su vida, una farsa. ¿Y ahora qué? ¿Vinieron a burlarse de mí? Esteban se acercó aún más. Sus ojos eran fríos, vacíos. Quiero que te arrodilles, dijo. Isabela lo miró sin entender. ¿Qué? Arrodíllate, repitió. Y mira cómo se ama de verdad. Julieta sonrió con crueldad, desabrochándose lentamente el vestido. Isabela dio un paso atrás. El corazón le latía como un tambor. Pensó en gritar, en correr. Pero su dignidad la detuvo. Entonces lo comprendió, nada de lo que hiciera cambiaría esa escena. Había perdido esa batalla, pero no la guerra. Sin mostrar emociones, sin derramar una lágrima, Isabela se arrodilló. No por sumisión, sino por estrategia. Porque en ese momento, su mente ya estaba en otro lugar. Mientras Julieta y Esteban se entregaban a su asqueroso teatro sobre la cama, Isabela, aún de rodillas, deslizó su mano dentro de su bolso, sacó el teléfono y lo desbloqueó. Abrió una app que no estaba a la vista de nadie. En la pantalla solo se leía una frase. Plan B, activar. Sus dedos, firmes como cuchillas, tocaron el botón. En ese instante, sin que nadie lo supiera, se encendieron los engranajes de una venganza milimétrica, precisa y devastadora. Esteban creía haber ganado. No sabía que acababa de firmar su sentencia. Y mientras el sonido de sus risas y gemidos invadía la habitación, Isabela mantuvo la espalda recta, la cabeza en alto y la mirada fija. No pestañeó. No parpadeó. Porque sabía que todo, absolutamente todo, estaba a punto de cambiar. Isabela no pestañeó. El ruido detrás de ella era repulsivo, pero no se inmutó. Cada gemido, cada risa fingida, cada palabra sucia susurrada entre Esteban y Julieta le caía encima como una losa, pero ella ya no sentía. No había rabia. No había tristeza. Solo cálculo. La alfombra bajo sus rodillas era suave y cara, pero no importaba. Estaba allí sentada, recta como una estatua, la cabeza alta, los ojos fijos en un punto invisible de la pared, mientras sus dedos deslizaban, con precisión quirúrgica, por la pantalla del teléfono. Al presionar enviar, no solo activó un mensaje cifrado. Activó una cadena de eventos cuidadosamente diseñada para demoler no solo el alma de su esposo, sino su imperio. Había esperado exactamente ese momento. Porque la venganza no se improvisa, se orquesta. Y ahora, la música había comenzado.
dentro del sistema de servidores de una agencia de relaciones públicas en Guadalajara, una serie de archivos se desbloquearon al recibir su código. Eran documentos financieros confidenciales de la Corporación Salazar, audios comprometidos, facturas apócrifas, transferencias no declaradas, videos y fotografías de reuniones privadas en clubes donde la moral empresarial se deshacía como papel mojado. En menos de 15 minutos, esos archivos se habían distribuido automáticamente a más de 30 periodistas, medios digitales, agencias fiscales y cuentas anónimas con millones de seguidores. Cada uno programado para ser liberado a la misma hora exacta, las 12:45 de la mañana. Ni un minuto antes, ni uno después. Mientras tanto, en la suite, Julieta se retorcía sobre las sábanas como si estuviera en un escenario. Gemía exageradamente, se reía como adolescente borracha y murmuraba provocaciones a Esteban, que respondía con besos y caricias vacías. Ninguno de los dos se percató del teléfono encendido en las manos de la mujer arrodillada a 5 metros. Ninguno de los dos vio venir la tormenta. Isabela continuó observando el vacío mientras su mente, como una máquina imparable, hacía memoria. Cada advertencia ignorada. Cada gesto extraño de Esteban. Cada sonrisa falsa de Julieta. Recordó las veces que su mejor amiga criticaba sutilmente a su familia, sus bromas sobre su apellido, sus preguntas incómodas disfrazadas de curiosidad. Todo encajaba ahora, como un rompecabezas que siempre estuvo frente a ella, pero que el amor le impedía ver. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 12:30. Faltaban 15 minutos. Julieta se había levantado para servirse una copa de vino, caminando desnuda por la habitación como si fuera suya. Se detuvo frente al espejo, admirando su reflejo. «Te juro que siempre quise acostarme en esta cama, Esteban», dijo riendo. Pero no pensé que lo haría en la noche de su boda. Esteban la abrazó por detrás. «Te lo dije, nadie más que tú tenía ese lugar». «¿Y la ceremonia?», preguntó Julieta sin girarse. «Una actuación». «Como todo en esta vida», respondió él, con un tono lleno de orgullo. Isabela tragó saliva. No por dolor, sino por la repulsión. Aún de rodillas, pensó en lo que había hecho por amor. En cómo había renunciado a proyectos, viajes, decisiones, por un hombre que en realidad solo había querido verla destruida. Faltaban 10 minutos. El teléfono de Esteban vibró una vez, pero no lo notó. Luego vibró de nuevo, y otra vez, hasta que el sonido se volvió constante. Julieta, distraída, miró hacia la mesa de noche. «Tu celular está como loco». «Deben ser notificaciones del banco», dijo él, sin interés. «Hoy firmamos un nuevo acuerdo con inversionistas». Julieta estiró el brazo y tomó el teléfono. «Esteban. Esto no es normal. Son como 30 mensajes». Esteban frunció el ceño. Tomó el teléfono, lo desbloqueó, y lo que vio en la pantalla hizo que su rostro se desfigurara. ¿Qué demonios? Las alertas provenían de todas partes. Grupos de inversionistas, su equipo legal, su jefe de relaciones públicas, directivos del Consejo Nacional de Finanzas. Una tras otra, filtraciones, titulares, links de noticias, menciones en redes, llamadas perdidas. «Esteban, ¿por qué están diciendo que la empresa cayó en picada?», preguntó Julieta, ya sin rastro de sensualidad. «Que esto no puede estar pasando», rugió él. ¿Quién se atrevió?». Tomó el control del televisor y encendió las noticias. En la pantalla, una presentadora leía un comunicado urgente. Última hora, una filtración anónima ha revelado documentos confidenciales de la Corporación Salazar. En ellos se detallan esquemas de evasión fiscal, contratos firmados con empresas fantasma, y transacciones ilícitas con funcionarios públicos. Julieta dio un paso atrás. ¿Que eso es verdad?». Esteban no respondió. Solo tomó su otro teléfono. También vibraba sin cesar. Más llamadas. Más mensajes. Los titulares comenzaron a multiplicarse como una epidemia. Escándalo financiero. Corporación Salazar cae 27% en la bolsa en menos de una hora. Filtración de documentos compromete a Esteban Salazar en red de corrupción empresarial. Revelan videos de ejecutiva de la empresa consumiendo cocaína en reunión privada. Julieta palideció. ¿Videos? Entonces llegó otro mensaje, esta vez con un enlace. Ella lo abrió temblando.
En la pantalla apareció su rostro, borroso al principio, pero inconfundible. Estaba en una fiesta, con otros ejecutivos, aspirando una línea de cocaína mientras reía, ebria, diciendo, «Yo no necesito casting. A mí me dan papeles con lo que tengo entre las piernas». La copa cayó de sus manos y se hizo añicos. «Esto es una trampa. Ese video no puede estar en internet». Esteban la miró con furia, y por primera vez, con desprecio. «¿Qué más hiciste, Julieta?» «Yo nada. Tú fuiste el que me metió en esto». Ella se lanzó al suelo a recoger su ropa, temblando. Isabela se puso de pie con calma. La bata blanca colgaba de su cuerpo como una bandera de guerra. El maquillaje ya no estaba intacto, pero sus ojos eran dos cuchillas afiladas. Ambos la miraron como si la hubieran olvidado por completo. Esteban dio un paso hacia ella, lleno de furia, pero se detuvo cuando ella habló. «El juego ha terminado». La frase flotó en el aire como un cuchillo recién lanzado. Julieta soltó su vestido. «¿Fuiste tú?» Isabela no respondió. Caminó lentamente hacia la puerta de la habitación y la abrió. Antes de salir, se giró hacia Esteban. «2 años fingiste amor. Yo solo necesité 1 hora para destruir tu imperio». Esteban apretó los puños. «No sabes lo que hiciste. Vas a pagar». «Al contrario», respondió ella. «Ya cobré. Solo que tú aún no lo entiendes». Cerró la puerta sin mirar atrás. En el pasillo, el silencio era total. Isabela caminó descalza hacia el ascensor. Cada paso la alejaba del abismo al que Esteban había querido lanzarla. Pero ella había cavado otro más profundo, y lo había empujado a él. Cuando el elevador se abrió, un hombre con traje negro le hizo una ligera reverencia. Era uno de los asistentes de Andrés, su abogado. Le entregó una carpeta. «Todo según lo planeado», le dijo en voz baja. «Las transferencias se hicieron. La denuncia está firmada. Y la prensa tiene todo lo necesario». Isabela asintió. No le temblaba la mano. No había dudas. Solo el eco de una promesa rota, y el cumplimiento de una advertencia ancestral. Porque su abuela tenía razón. Debió cancelar esa boda. Pero entonces, jamás habría tenido el poder de hundir a su enemigo con su propia arrogancia. Y eso valía cada segundo del infierno que había soportado. Isabela salió del hotel con la frente en alto. Ni una lágrima asomó en sus ojos. Ni un gesto de debilidad marcó su rostro. La madrugada caía densa sobre la ciudad y el aire cargado de silencio parecía respetar el paso de aquella mujer que no se quebró, ni siquiera cuando la hicieron arrodillarse. Caminó como si acabara de salir de una sala de operaciones, dejando atrás un cadáver que nadie enterraría todavía, pero que ya no respiraba. El cadáver era su matrimonio. Una unión muerta antes de firmar el acta de matrimonio civil. El chofer del auto que le esperaba frente al hotel se apresuró a abrirle la puerta. Isabela entró sin decir palabra. Sus manos seguían firmes sobre su regazo, aunque sus pensamientos viajaban a velocidades que desafiaban la calma que aparentaba. No miró por la ventana. Cerró los ojos solo por un momento, mientras el coche arrancaba rumbo al centro financiero de la ciudad, donde le esperaba Andrés Carrillo, su abogado y amigo. El único hombre que le había demostrado que la lealtad todavía existía. 36 minutos después, el vehículo se detuvo frente a un edificio moderno de cristales oscuros. El reloj del tablero marcaba las 2:23 de la mañana. El vigilante de la entrada saludó con una leve inclinación de cabeza. Andrés ya estaba en la oficina. Como lo habían acordado. Isabela subió sola en el ascensor, sin prisa. Cuando la puerta se abrió en el piso 22, Andrés la esperaba con una taza de café caliente en una mano y un expediente grueso en la otra. «Lo hiciste», dijo él, sin rodeos. «Lo hice», respondió ella, y aceptó la taza sin sonreír. Entraron a la sala de reuniones. No había nadie más. Solo ellos dos, el silencio de la madrugada y un par de lámparas encendidas sobre la mesa de caoba. Andrés dejó el expediente sobre la mesa y la observó. Sabía que no debía preguntarle cómo se sentía. Ella no era una mujer que respondiera a preguntas inútiles. ¿Listo el divorcio?, preguntó Isabela, sentándose. «Listo», dijo Andrés. «Revisé cada cláusula.
Según el contrato prematrimonial que firmaron, no solo no pierdes nada, sino que, por los daños y perjuicios emocionales, él queda obligado a pagarte el doble de lo establecido si se prueba infidelidad. Y creo que con el escándalo de anoche, ya no es necesario probar nada más. Isabela asintió con lentitud. Dio un sorbo al café. ¿Y la junta directiva? En caos, dijo Andrés. La bolsa suspendió las operaciones de las acciones de Salazar Group hasta nuevo aviso. La unidad de inteligencia financiera ya recibió las copias de los documentos filtrados. Y algunas de las cuentas están congeladas por orden preventiva. Bien, dijo ella, sin emoción. Andrés, que la conocía desde la universidad, se sentó frente a ella. No sé si decir que me sorprende lo que hiciste, o que debí imaginarlo. Pero te juro que nunca había visto algo tan quirúrgicamente planeado. Esteban no tiene idea de lo que activaste anoche. Isabela cruzó las piernas con elegancia. Él pensó que yo era un trofeo. Que podía usarme como castigo por algo que ni siquiera entendía del todo. El problema con los hombres como él, es que creen que la mujer que calla está aceptando. No. La mujer que calla está pensando. Andrés sonrió levemente. ¿Quieres que proceda con la notificación del divorcio esta misma mañana? Sí, respondió ella. Pero antes quiero incluir una cláusula adicional. No quiero ni un centavo de su empresa, Andrés. Quiero que todo lo que se le quite, se done al Fondo de Víctimas de Violencia Económica y Psicológica. Que cada peso que usó para humillarme sirva para levantar a otra mujer. Andrés levantó las cejas. Eso va a enfurecerlo aún más. No me interesa lo que sienta, dijo Isabela. Él ya perdió. Ahora me toca limpiar el rastro. Andrés volvió al expediente y comenzó a escribir. El sonido del teclado era el único que se oía en la sala. Isabela se puso de pie, se quitó la bata blanca con la que había salido del hotel y quedó en ropa interior. Sin vergüenza. Sin temor. Se acercó a su bolso, sacó el vestido de novia arrugado y lo extendió sobre el suelo. Lo miró unos segundos. Ese vestido había sido símbolo de esperanza, de futuro, de una historia construida con ilusiones. Ahora era una tela muerta, manchada de mentiras. Se inclinó, lo pisó con el tacón de su zapato, y luego con el otro. Los encajes se rompieron bajo la presión. El gesto fue sutil, pero tenía la fuerza de una sentencia. Ya está, dijo Andrés, sin levantar la vista. Quedará registrado que renuncias a cualquier compensación económica, pero no al derecho a reparación moral. El fideicomiso está en marcha. ¿Quieres que le notifique personalmente? No, respondió ella. Quiero que se entere por la prensa. Como se enteraron todos de su traición. Andrés volvió a levantar la cabeza. ¿Puedo preguntarte algo? Depende, respondió ella. ¿Cómo supiste que todo esto era una farsa? Me refiero, al matrimonio, a sus intenciones. Isabela se sentó otra vez. Apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó los dedos. No fue un solo momento. Fue una acumulación de detalles. Su mirada cuando hablábamos de mi padre. El silencio incómodo cuando mencionaba nuestras diferencias sociales. Y, sobre todo, la forma en que Julieta se volvió cada vez más insistente en saber sobre mis finanzas, mis contraseñas, mis planes a futuro. Algo no cuadraba. Así que comencé a escarbar. Andrés la miró en silencio. Sabía que tú eras el único que podía ayudarme sin preguntar demasiado. Así que te pedí que investigaras la contabilidad de la empresa. Los movimientos bancarios. Las relaciones de Esteban con ciertos grupos. Cuando descubriste los contratos inflados, las empresas pantalla, entendí que el hombre con el que me iba a casar tenía mucho que esconder. Y aún así seguiste adelante, dijo Andrés. Porque necesitaba que se sintiera seguro, contestó ella. Solo así bajaría la guardia. Andrés la observó en silencio. Había algo feroz en su amiga. Algo que no se enseñaba en ninguna universidad. Isabela no era una mujer rota. Era una mujer afilada. Hay algo más, dijo ella, en voz más baja. Algo que no encaja. Andrés ladeó la cabeza. ¿Qué? Esteban dijo que todo esto fue una venganza por lo que mi padre le hizo al suyo.
Pero la información que encontraste en la contabilidad muestra que sus problemas financieros comenzaron años antes, con decisiones internas. Y el supuesto documento que él tiene, está manipulado. Lo revisé. Andrés frunció el ceño. ¿Estás segura? No hay dudas. El formato no coincide con los que usaban en la época en que fue emitido. Las firmas están digitalizadas. Y hay errores de tipografía en el encabezado. Es una falsificación. Alguien le vendió esa historia, alguien que quería usar su odio como un arma. Andrés se recostó en la silla, pensativo. ¿Crees que hay un tercero? Estoy segura, respondió Isabela. Esteban no tenía motivos personales reales. Alguien le metió la historia en la cabeza. Alguien que necesitaba que él destruyera a mi familia, y a sí mismo. ¿O Julieta? Isabela se quedó callada. Luego negó con la cabeza. Tal vez. Pero no creo que tenga la inteligencia para armar algo así sola. Siento que ella fue una herramienta. Una ficha. Necesito saber quién está detrás. Andrés cerró el expediente. ¿Quieres que investigue? Sí. Pero con mucho cuidado. Esto no es solo una venganza emocional. Aquí hay dinero sucio, empresas involucradas, gente con poder. Si alguien construyó esa mentira, debe haber más detrás. Andrés asintió, serio. Lo haré. Isabela se levantó. Tomó el vestido roto, lo metió en una bolsa, y la cerró con fuerza. Este capítulo está cerrado, dijo. Pero la historia aún no ha terminado. Si hay alguien que quiso destruir mi familia, lo voy a encontrar. Y cuando lo haga, voy a enseñarle que no se juega con la sangre de una mujer que ha aprendido a pelear en silencio. Y con esa promesa, salió de la sala. El regreso de la reina no había terminado. Solo estaba empezando. Isabela lo sabía desde el instante en que cruzó la puerta del edificio de Andrés. La venganza ya no era suficiente. Ahora quería la verdad. No solo justicia, sino respuestas. Y no se detendría hasta descubrir cada detalle, hasta exponer cada mentira con la misma frialdad con la que le arrancaron la dignidad la noche de su boda. Esa mañana, mientras el mundo despertaba con titulares escandalosos sobre la caída de la Corporación Salazar, Julieta Duarte despertaba en un departamento prestado, con la cara hinchada por el llanto, la boca seca. Y el corazón palpitando con un miedo que nunca antes había sentido. Ya no tenía acceso a la empresa, ni a los privilegios, ni al apartamento de lujo que Esteban le había prometido. Su rostro se había convertido en el nuevo símbolo de la decadencia de la élite empresarial. Los videos, los audios, las fotografías, todo estaba por todas partes. Mientras tanto, en la oficina de Andrés, Isabela se apoyaba sobre una enorme mesa llena de carpetas, capturas de pantalla, correos impresos y registros de movimientos bancarios. Él revisaba con una lupa los documentos digitalizados que Esteban había presentado como prueba del supuesto daño que su familia le había causado. «Mira esto», dijo Andrés, señalando una línea en un correo electrónico. «La cabecera está manipulada. La IP de envío no corresponde al servidor de la empresa en esa fecha». ¿Puedes rastrear el origen?, preguntó Isabela. «Ya lo hice. El correo fue fabricado. Ni siquiera salió de la cuenta de tu padre. Fue enviado desde una VPN de Canadá, disfrazada como un servidor interno de Salazar Group. Alguien quiso que pareciera auténtico, pero cometió errores sutiles. Errores que un técnico común no notaría. Pero alguien como yo sí». Isabela respiró hondo. Algo se revolvía dentro de ella, una mezcla de rabia e intuición. Había una mano invisible moviendo los hilos. Y sentía que ya la conocía. ¿Y los audios? Mismo patrón, respondió Andrés. Las voces fueron editadas. Sí, es la voz de tu padre, pero los fragmentos están cortados y pegados de diferentes conversaciones. Crearon una historia que no existió. Isabela apretó los puños. Julieta. ¿Y qué te hace pensar que fue ella? Tenía acceso. Era mi amiga, conocía mi contraseña maestra, se quedó sola en mi casa más de una vez. Y lo más importante, siempre supo más de la empresa de Esteban de lo que yo le decía. Comentarios sueltos, chistes incómodos. Se le escapaban datos internos que yo nunca compartí. Andrés asintió.
Eso explicaría cómo pudo tener acceso a los archivos. Pero no creo que lo haya hecho sola. No tiene el perfil técnico. Isabela se quedó en silencio unos segundos. Su padre era contador. Trabajó para Esteban hace años. Lo recuerdo. Siempre andaba en problemas fiscales. Luego desapareció. Andrés comenzó a buscar el nombre en su base de datos. ¿Francisco Duarte? Ese mismo, confirmó ella. Si él manipuló los archivos y Julieta los usó para convencer a Esteban de que mi familia le había hecho daño, todo encajaría. Falsificaron documentos para usar su odio como detonador. En ese instante, el teléfono de Julieta vibró sobre la mesita de noche de su escondite. Era un número desconocido. Dudó en contestar. El miedo ya se había convertido en paranoia. Al final respondió con voz temblorosa. Hola. Del otro lado, una voz distorsionada susurró. Sabemos lo que hiciste con tu padre. No te escondas, Julieta. Ya es tarde. Ella se puso de pie de golpe. Miró a su alrededor como si esperara ver a alguien en la habitación. Cerró las cortinas, apagó la luz. El pánico la devoraba por dentro. Mientras tanto, en la oficina de Andrés, el rompecabezas comenzaba a completarse. Encontré algo más, dijo Andrés. Una transferencia de hace 6 meses. A nombre de una empresa fachada ligada al padre de Julieta. ¿Sabes quién autorizó esa transacción? ¿Quién? Esteban. ¿Por qué? Porque esa empresa le ofreció supuestos informes de auditoría donde tu padre aparecía implicado en desfalcos. Le vendieron la mentira completa, empaquetada como una prueba contable. Isabela se puso de pie. La rabia comenzaba a salirle por los poros. Ella lo envenenó con una historia falsa. Lo manipuló. Le metió odio en la cabeza. Lo convenció de que la venganza era justicia. Y él cayó, dijo Andrés. Pero no fue víctima, dijo Isabela. Fue cómplice. Y ahora los 3 van a pagar. Andrés la miró con admiración, pero también con preocupación. ¿Qué tienes en mente? Una trampa. Necesito que consigas una reserva para cenar esta noche. Restaurante Luna Negra. Que sea en un espacio cerrado. Invitaré a Julieta. Le haré creer que quiero negociar el silencio a cambio de dinero. Caerá. Siempre cae. Horas después, Julieta se miraba en el espejo de un baño público. Había intentado arreglarse, pero su cara seguía demacrada. Se puso unos lentes oscuros grandes, un abrigo negro y tomó un taxi al restaurante indicado en el mensaje que recibió de Isabela. Quiero que hablemos. Solo tú y yo. Esta guerra no nos sirve a ninguna. Estoy dispuesta a negociar. 20 horas. Restaurante Luna Negra. Mesa privada. Ven sola. Julieta llegó con media hora de antelación. No comía desde hacía días. No confiaba en nadie. Pero si podía evitar que se supiera todo, tal vez tendría una oportunidad de rehacer su vida. La anfitriona la llevó a un salón privado, con una única mesa al fondo, decorada con velas y copas de cristal. A los pocos minutos, Isabela entró. Vestía de negro. Sencilla. Elegante. Fría como el mármol. Te ves peor de lo que imaginaba, dijo, al sentarse. ¿Qué quieres, Isabela? Lo mismo que tú. Silencio. Discreción. Que esto no escale más. ¿Tú crees que yo tengo control sobre eso? Me lincharon en las redes. Perdí todo. No puedo salir de mi casa. Por eso estás aquí, respondió Isabela. Porque necesitas que me calle. Porque sabes que si abro la boca y cuento todo lo que sé, no vas a poder escapar. Julieta tragó saliva. ¿Cuánto quieres? $100,000, respondió Isabela, sin pestañear. Por la historia completa. Por los nombres. Por los contratos falsos. Por tu padre. Por el montaje. Julieta apretó los labios. El silencio se hizo espeso. Yo no tengo esa cantidad. No ahora. Entonces habla, dijo Isabela. Quiero escucharlo de tu boca. Julieta la miró con ojos suplicantes.
Fue una oportunidad. Mi papá estaba enfermo. Esteban nos despidió sin justificación. Nos dejó en la ruina. Cuando apareció ese contrato, el de tu padre, pensamos que podíamos usarlo. Que podíamos vengarnos. Solo era un juego. Pero Esteban se lo creyó. Y tú te volviste el blanco perfecto. Él ya te odiaba sin saber por qué. Solo necesitaba una historia para justificarlo. ¿Qué contrato?, preguntó Isabela. Julieta se mordió el labio. Uno que hablaba de una licitación de terrenos. Decía que tu padre se los robó al de Esteban. Pero era falso. Mi papá lo fabricó usando papelería vieja de la empresa. Lo vendimos como real. Él nunca sospechó. Isabela sonrió por dentro. Solo ella, Andrés y un par de auditores sabían de la existencia de ese contrato. Nadie más. Esa era la trampa. Y Julieta acababa de confesar. Gracias por confirmarlo, dijo Isabela, levantándose. Julieta se levantó también. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que tú hiciste conmigo. Ver cómo te arrodillas, pero no por placer. Julieta se quedó paralizada mientras Isabela salía del salón, sin voltear. En el pasillo, Andrés la esperaba con el teléfono en la mano. Grabado todo, dijo. Perfecto, respondió ella. Ahora sí, comienza el verdadero final. Isabela guardó su teléfono con calma quirúrgica. La grabación de Julieta confesando todo era la pieza final del rompecabezas. No necesitaba más pruebas, pero sí necesitaba algo más poderoso, que Esteban se enfrentara con la verdad sin que ella se la gritara en la cara. No buscaba venganza con violencia, sino un castigo mucho más lento, más cruel, que él mismo entendiera que toda su vida había sido una mentira, manipulada desde la raíz. Al día siguiente, Andrés la esperaba en su despacho con una carpeta gruesa marcada en rojo. En la portada se leía solo un nombre, Héctor Duarte. Está todo aquí, le dijo. Lo confirmé esta madrugada. Contratos inflados, desvío de fondos, pagos a empresas fantasma, y lo más importante, las fechas coinciden con el colapso financiero que vivió la empresa de Armando Salazar, el padre de Esteban. Isabela se sentó frente a él. Tomó la carpeta y comenzó a revisar página por página. Cada transacción tenía el sello digital de autorización de Héctor Duarte, exgerente financiero de Salazar Group hace 15 años. Aquí, dijo Andrés. Mira esta transferencia. La hicieron justo una semana antes de que Armando se quitara la vida. Es una suma enorme desviada a una cuenta en las Islas Vírgenes. El titular, Héctor Duarte. Oculta detrás de una fachada llamada Galápagos Consulting, que ni siquiera tenía actividad comercial real. Isabela frunció el ceño. ¿Y Esteban no sabía nada? No. Todo indica que Héctor trabajó en la sombra. Y cuando el padre de Esteban se quitó la vida, Duarte aprovechó el caos. Se retiró con una pensión que no merecía y desapareció por unos años. Después reapareció, en una oficina de asesorías fiscales menores. Nada llamativo. Bajo perfil. Pero en ese tiempo, ya estaba entrenando a su hija para algo más grande. Para que sedujera a Esteban, dijo Isabela, con un tono más grave. Exacto. Julieta entró en la vida de Esteban justo cuando él tomaba las riendas de la corporación. No de forma romántica, al principio. Fue sutil. Años de amistad. De lealtad aparente. Ella se convirtió en su sombra, y luego, en su aliada. Isabela apretó los dientes. Había algo en esa estrategia que la enfurecía más que cualquier otra cosa. No por lo que le habían hecho a Esteban, sino por lo que significaba. Alguien jugó con todos desde hace décadas, como piezas de un tablero que nadie sabía que existía. Entonces, dijo ella, Héctor usó el dolor de Esteban como arma. Sí, asintió Andrés. Le vendió la mentira de que el responsable de la caída de su padre fue el tuyo. Falsificaron los contratos. Reescribieron el pasado. Alimentaron el rencor. Esteban creció con una narrativa falsa, fabricada por el mismo hombre que destruyó a su padre. Isabela cerró la carpeta. Su mirada era de acero. De esto no puede terminar así. ¿Vas a publicarlo todo? No, respondió. No voy a hacerle lo mismo que él me hizo a mí. Voy a hacer algo peor,
Voy a dejar que lo descubra por sí mismo. Andrés alzó las cejas. ¿Tienes un plan? Sí, dijo. Necesito que le envíes una invitación formal. Que parezca de parte de un fondo de inversión internacional interesado en comprar las acciones restantes de Salazar Group. Que le hagan una oferta atractiva. Que lo inviten a una reunión en la torre donde todo empezó. ¿Para qué? Porque ahí lo estará esperando la verdad. Horas después, Esteban recibió el correo en su bandeja de entrada. La propuesta venía firmada por un supuesto grupo canadiense que buscaba diversificar su portafolio en Latinoamérica. Ofrecían una suma sustanciosa por su participación mayoritaria. Era la salida perfecta a su caída libre. Aún no sabía que era una trampa perfectamente elaborada. Aceptó la reunión sin dudarlo. Al día siguiente, a las 11 en punto, entró a la sala de juntas del piso 26, el mismo donde su padre había firmado su último contrato. La sala estaba vacía. Solo una carpeta sobre la mesa, con su nombre. Esteban la abrió con recelo. Reconoció la firma de su padre en uno de los documentos, pero luego algo lo descolocó. El encabezado no era el mismo que recordaba. El membrete tenía un error tipográfico. Las fechas no coincidían. Había marcas de alteración en las firmas. Pasó la página, y otra, y otra. A medida que avanzaba, la realidad comenzaba a derrumbarse frente a él. En la penúltima hoja, una nota escrita a mano decía: cuando busques al enemigo, no mires hacia donde te señalaron, mira quién sostenía la mano del que te señalaba. Esteban dejó caer la carpeta. Las manos le temblaban. En ese momento, escuchó pasos detrás de él. Isabela apareció por la puerta, con paso firme. No vine a discutir, dijo. Solo a verte entender lo que hiciste. Esteban la miró, con los ojos vidriosos. ¿Qué es esto? La verdad, respondió. Lo que debiste buscar antes de usarme como sacrificio. Tu padre no fue destruido por el mío. Fue destruido por el padre de tu aliada, Héctor Duarte. Y tú, por años, trabajaste para él sin saberlo. Esteban negó con la cabeza. Su voz temblaba. Eso no puede ser cierto. No. Mira las transferencias. Los documentos. Las fechas. Las firmas. La historia que te contaron fue escrita por el verdadero asesino de tu padre. Y tú, como buen hijo del dolor, decidiste convertirte en verdugo, sin corroborar nada. Esteban se dejó caer en la silla. Sus manos se cubrían el rostro. ¿Por qué me muestras esto ahora? Porque quiero que sepas que yo sí elegí el camino de la verdad. Que yo no destruí tu vida, Esteban. Tú lo hiciste solo. ¿Y ahora qué? Murmuró, ¿me vas a hundir? No, respondió ella. Eso ya lo estás haciendo tú. Mi venganza terminó la noche en que me humillaste. Todo lo que vino después fue justicia. Y ahora, esto es solo la consecuencia de tus actos. Isabela caminó hacia la puerta. Julieta confesó todo. Está grabado. Pronto, será interrogada por las autoridades. Su padre está bajo investigación. Las piezas ya están cayendo. Esteban no levantó la cabeza. ¿Puedo recuperarme de esto? No lo sé, dijo ella, sin rencor. Pero sé que el primer paso es dejar de mentirte. Tu padre no murió por mi familia. Murió por confiar en la persona equivocada. Exactamente como tú lo hiciste. Y sin decir más, salió de la sala. Esteban se quedó solo, rodeado de papeles que ahora eran cuchillas clavadas en su conciencia. Por primera vez, entendió que el enemigo siempre había estado más cerca de lo que imaginaba. Y que la mujer a la que destruyó, fue la única que lo vio con claridad. El silencio en la sala de juntas era abrumador. Cada hoja frente a él era una bofetada. Cada documento una verdad enterrada por años. El aire se volvía denso, pesado. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que Isabela se había ido, pero seguía allí, paralizado, como si la realidad se hubiese quebrado bajo sus pies. Horas después, aún con la misma ropa arrugada y el rostro demacrado, Esteban llegó a su departamento. El penthouse que alguna vez fue símbolo de poder ahora era un museo de errores. Se encerró en su estudio, encendió su laptop y empezó a hacer lo que nunca había hecho, buscar la verdad por sí mismo.
Revisó correos archivados, viejos contratos, informes que antes había dado por cierto sin cuestionar. Llamó a un antiguo ingeniero de sistemas que había trabajado para la empresa de su padre. Le pagó una suma generosa para recuperar los archivos eliminados de los servidores antiguos. Lo que encontró fue devastador. Durante la madrugada, mientras el cielo empezaba a tornarse gris, escuchó por primera vez una grabación que lo dejó sin aliento. ¿Tú crees que él algún día se dará cuenta?, decía la voz de Julieta, entre risas. ¿Qué? Respondía la voz de su padre, Héctor Duarte. De que lo he manipulado desde el primer día. Se cree tan inteligente, y ni siquiera ha notado que le dimos la historia que necesitaba para odiar. Pobre infeliz. Lo llevamos directo al altar con la hija del hombre que nunca fue su enemigo. El karma no existe. Solo la estrategia. Esteban se cubrió la boca. Escuchar a Julieta hablar así, con esa frialdad, con esa burla calculada, lo destrozó. Reprodujo el audio una y otra vez, hasta memorizar cada palabra. No quedaban dudas. Lo habían usado. Le vendieron una venganza empaquetada, sabían de su vulnerabilidad, de su necesidad de respuestas, y lo guiaron directo al abismo. En las siguientes horas, recuperó más audios. En uno, Julieta hablaba con otro ejecutivo, Esteban es solo una marioneta. Su padre era débil, y él heredó esa debilidad. Lo mejor es dejarlo creer que tiene el control. Mientras tanto, nosotras hacemos los movimientos. Esa madrugada no durmió. Al amanecer, se miró al espejo del baño y no reconoció su rostro. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, el alma destruida. No había rabia. Solo vacío. Porque por primera vez en su vida, no podía culpar a nadie más. Fue entonces cuando tomó una decisión. Necesitaba verla. No por venganza. No por justicia. Solo para mirarla a los ojos y aceptar lo que había hecho. La localizó a través de Andrés. Le envió un mensaje. No recibió respuesta. Fue hasta su antiguo departamento, pero ya no vivía ahí. Visitó la oficina del abogado y tampoco la encontró. Parecía que el mundo la había protegido de él, como un castigo divino. Pero insistió. Finalmente, después de días de búsqueda, recibió un mensaje escueto. Nos vemos a las 19 en el invernadero del Parque Central. Una sola vez. Esa tarde, Esteban llegó con el corazón retumbando como un tambor. El invernadero era un espacio amplio, rodeado de plantas exóticas, con el aroma a tierra húmeda envolviendo todo. Isabela estaba de pie, junto a una fuente. Llevaba un abrigo claro, el cabello recogido y los ojos más firmes que nunca. Esteban caminó hacia ella sin hablar. Cuando estuvo a 2 pasos, cayó de rodillas. «Perdóname», murmuró. «Perdóname por todo». Isabela lo miró sin emoción. No se sorprendió. Solo lo observó como quien mira a alguien que ya no conoce. «¿Perdón?», preguntó con voz baja. «Destruí tu vida. Creí en mentiras. Me dejé consumir por el odio. Me usaron. Y tú no tenías nada que ver. Arrodillarte ahora no limpia la sangre que dejaste», respondió ella. «No devuelve lo que me quitaste. No borra la humillación, la traición, ni las cicatrices». Esteban bajó la cabeza. La voz le temblaba. «No busco que me perdones. Solo quería decírtelo. Que lo sé. Que fui un cobarde. Que te fallé no solo como esposo, sino como ser humano». ¿Sabes qué fue lo peor de todo?, y dijo Isabela, caminando lentamente a su alrededor. «Que aún con las dudas, con los indicios, quise creer en ti. A pesar de las advertencias, de la intuición, de ese sueño con mi abuela antes de la boda, quise pensar que no todo era tan oscuro. Me equivoqué». Esteban levantó el rostro. Ese día, en la habitación, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Solo quería verte sufrir, como yo había sufrido. No sabía que me estaba destruyendo a mí mismo. Isabela se acercó un paso más. ¿Y ahora qué? ¿Vas a volver con Julieta? ¿A llorar con ella por lo que perdiste? Esteban negó con la cabeza con fuerza. Que está detenida. Las pruebas fueron entregadas. Su padre también está en proceso judicial. Perdieron todo.
igual que yo. Ella respiró hondo. Se notaba que el peso de la historia aún dolía. Que no era tan fácil soltar. Y no has perdido todo, dijo finalmente. Te queda lo más duro, vivir contigo mismo. Esteban la miró con los ojos empañados. ¿Puedo hacer algo por ti? Lo que sea. Isabela lo pensó por unos segundos. Puedes desaparecer de mi vida. No necesito tu redención. No necesito tu dinero. No necesito tus disculpas. Lo que sí necesito es seguir adelante sin tu sombra sobre mi historia. Esteban asintió, dolido. Se puso de pie. Estaba más alto que ella, pero se sentía más pequeño que nunca. Gracias por venir, dijo antes de irse. Gracias por mostrarme la verdad, aunque doliera. Isabela no respondió. Solo lo observó alejarse entre las plantas, hasta que su silueta desapareció detrás de una pared de orquídeas. Esa noche, Esteban volvió a su departamento. Lo miró con otros ojos. El lujo ya no significaba nada. Tomó una caja, metió algunas cosas, dejó otras. Se fue sin hacer ruido. Nadie supo a dónde. Isabela, en cambio, regresó a su nuevo hogar, un pequeño lugar en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles y silencio. Se preparó un té, se sentó en el porche y, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No había venganza. No había redención. Solo la verdad. Y a veces, la verdad duele más que cualquier castigo. Isabela cerró los ojos y dejó que el viento tibio de esa mañana le acariciara el rostro. Sentada en el porche de su nuevo hogar, rodeada de árboles que crujían con el movimiento leve del aire, respiró hondo. Su alma, aunque aún marcada por cicatrices, ya no estaba herida. No sentía el peso de la rabia ni el veneno de la tristeza. Lo que sentía era otra cosa, una paz áspera, pero real. Una paz que costó batallas, noches en vela, lágrimas silenciosas y una fuerza que ni ella sabía que poseía. Aquel día, Andrés Carrillo, su abogado y el único amigo que no le falló, llegó puntual. Traía un maletín negro y la misma expresión de siempre, seria, reservada, pero con un trasfondo de admiración que no intentaba disimular. ¿Estás lista?, preguntó al saludarla. Isabela asintió. No hacía falta más palabras. Se sentaron frente a frente en el comedor de madera rústica. Andrés abrió el maletín y colocó sobre la mesa una carpeta sellada, con el escudo de la fiscalía. Aquí está todo, dijo él. La investigación está cerrada. Se presentaron los cargos. Julieta y su padre enfrentarán juicio por fraude corporativo, falsificación de documentos, y asociación delictiva. El juez aceptó como válidas todas las pruebas. Sus abogados intentaron negociar, pero el fiscal fue claro, no hay indulgencia posible. Isabela abrió la carpeta y leyó los documentos en silencio. En cada hoja había un cierre, un punto final que no requería más explicaciones. Las firmas, los sellos, los nombres de quienes cayeron con ellos. El esquema completo del engaño. La estructura que destruyó a su padre, que manipuló a Esteban, que intentó aplastarla a ella, ahora colapsaba como un castillo de naipes. ¿Y Esteban?, preguntó después de unos minutos. Andrés la miró fijamente. Desapareció. Cerró sus cuentas, vendió su participación en la empresa y se fue del país. Nadie sabe dónde está. Algunos dicen que está en Italia, otros que se internó en un monasterio budista en Tailandia. Pero nadie lo ha confirmado. Solo dejó una carta para ti. Andrés sacó un sobre blanco. Sin remitente. Solo su nombre escrito con tinta negra. Isabela lo tomó. Lo observó por largos segundos. No temblaba. No dudaba. Pero no lo abrió. Lo colocó con calma sobre la mesa. No necesito leerla, dijo. ¿Segura?, preguntó Andrés. Totalmente. Ya le escuché lo suficiente cuando podía hablarme en la cara. No necesito leer palabras que no cambian nada. Andrés asintió y guardó el sobre. No insistió. Sabía que esa mujer ya no era la misma de hace meses. Ya no era la novia humillada en la noche de bodas. Era una mujer libre. Entera. Capaz de decidir qué heridas merecían atención y cuáles no merecían siquiera una mirada.
Ese mismo día, por la tarde, Isabela asistió como conferencista invitada a un congreso internacional sobre psicología forense y resiliencia emocional. Se celebraba en un auditorio moderno, con más de 500 personas. Cuando subió al escenario, vestida de blanco crudo, con el cabello suelto y una expresión serena, el público guardó silencio absoluto. Tomó el micrófono y comenzó sin rodeos. Esta no es una historia de venganza. Tampoco es una historia de justicia legal. Es una historia sobre el poder de no destruirse a uno mismo cuando otros ya han intentado hacerlo. Una historia sobre saber soltar, cuando todo lo que te enseñaron fue a resistir. Durante 30 minutos, habló de la traición, de la manipulación emocional, de cómo las mentiras pueden tomar la forma de verdades cuando uno quiere creer. Habló del perdón, pero no como un acto romántico, sino como una decisión radical de no permitir que el dolor tenga la última palabra. No mencionó nombres. No necesitó hacerlo. Quienes escuchaban entendían que su voz era la de muchas mujeres, de muchas personas que alguna vez fueron arrastradas por la corriente oscura de una mentira bien construida. Perdonar, dijo al final, no es olvidar. Tampoco es justificar. Es simplemente decir, no viviré con esto adherido a mi piel. A veces, el acto más violento de amor propio es dejar ir a quien más te hirió. Porque quien se queda atrapado en el odio, sigue siendo prisionero de su verdugo. La ovación fue unánime. Larga. Con lágrimas en los ojos de muchas personas. Algunos la buscaron después, queriendo compartir sus propias heridas. Ella los escuchó. Los abrazó. Pero no se dejó atrapar por el protagonismo. Sabía que su historia no era única. Lo que la hacía especial era haber sobrevivido a ella con dignidad. Días después, Isabela visitó el cementerio. Caminó entre las lápidas con una flor blanca en la mano. Se detuvo frente a la tumba de su padre. La piedra decía su nombre completo, junto a una frase grabada por su madre años atrás. Su integridad fue más grande que cualquier acusación. Se arrodilló, colocó la flor en el jarrón y sacó un sobre pequeño. Dentro, una nota con una sola frase. Tu nombre fue limpiado, susurró. Y eso me devolvió el alma. Se quedó allí un rato, en silencio. Mirando el cielo nublado, como si esperara una señal. Y por un instante, una ráfaga de viento removió las hojas secas del suelo. Fue tan repentina que sonrió. No necesitaba más. Sabía que el alma de su padre estaba en paz. Y la suya también. Esa noche, sentada de nuevo en su porche, con una taza de té caliente entre las manos, escribió en su cuaderno de notas una frase. Una reflexión que no era solo para ella, sino para cualquiera que un día sintiera que la vida se desploma sin aviso. Algunos creen que el perdón es debilidad. Pero a veces, lo más poderoso no es vengarse, sino soltar y seguir caminando con la frente en alto. La vida se encarga. Siempre. Y al cerrar el cuaderno, vio en el reflejo de la ventana algo que la hizo estremecer. Por un instante, en el vidrio, le pareció ver el rostro de su abuela. Sonriendo. Como lo hizo en aquel sueño antes de su boda. Pero esta vez no la advertía. Esta vez solo la miraba, con orgullo. Porque la verdad, aunque duela, nunca muere. Solo espera su momento. Y ese momento, había llegado. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.